Bienvenidos a la microclase de oxigenoterapia en pediatría. En este capítulo veremos los dispositivos de oxígeno que existen y las distintas formas de aplicación de cada uno, sus indicaciones y sus efectos en los pacientes pediátricos. La oxigenoterapia es la aplicación de oxígeno de forma artificial en el aire inspirado. Su objetivo es revertir la hipoxemia y prevenir las complicaciones de la hipoxia tisular. Hipoxemia se define como una tensión de oxígeno arterial por debajo del normal para la edad. La hipoxia ocurre cuando la tensión de oxígeno dentro de la mitocondria es inadecuada para mantener el metabolismo aerobio. Veremos ahora cuáles son los distintos dispositivos de oxígeno y también cuáles son las fuentes de oxígeno utilizadas en el medio. En este cuadro se muestran los distintos sistemas de entrega de oxígeno, sus ventajas, en qué pacientes deben aplicarse y cuáles son sus limitaciones. Hay sistemas de bajo flujo y de alto flujo. Los de bajo flujo son la cánula nasal, la máscara simple y la máscara con reservorio. Los de alto flujo son la máscara Venturi y la conexión en T. Los de bajo flujo no cubren las demandas inspiratorias totales del paciente, por lo que la fracción de oxígeno obtenida varía con el flujo de oxígeno administrado, el flujo inspiratorio y el volumen minuto del paciente. Están indicados en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y como limitaciones presenta que puede aportar FiO2 alta o baja, pero la FiO2 real solo puede ser estimada, porque el paciente respira una cantidad de aire ambiental no determinada. Los de alto flujo cubren las demandas inspiratorias totales del paciente. Se indican en pacientes con enfermedad crónica reagudizada y la FiO2 entregada no varía con los cambios de patrón, frecuencia o volumen respiratorio del paciente. Cánula nasal o bigotera. Es la interfase más utilizada y mejor aceptada por el paciente. Son ligeras, permiten hablar y comer, y tienen una vida media muy larga. Pueden aportar una FiO2 del 24 al 40% a un flujo de hasta 2 litros en recién nacidos y lactantes, y 4 litros en niños mayores. Los consensos sobre oxigenoterapia establecen que el oxígeno por cánula nasal con flujo menor o igual a 4 litros por minuto no necesita humidificarse. Máscara simple. Estas máscaras proporcionan una FiO2 de 35 a 50%, con flujos de 5 a 10 litros por minuto. Es necesario mantener un flujo mínimo de oxígeno para evitar la reinhalación de dióxido de carbono, secundario a la acumulación de aire expirado en la máscara. Presenta la desventaja de su incomodidad durante la alimentación. Bolsa con máscara de reinhalación parcial. Es una máscara simple con una bolsa o reservorio en su extremo inferior. El flujo de oxígeno debe ser siempre suficiente para mantener la bolsa inflada. Las máscaras sin reinhalación son similares a las de reinhalación parcial, excepto por la presencia de una válvula unidireccional entre la bolsa y la máscara, que evita que el aire expirado retorne a la bolsa. El halo o campana de oxígeno es un cilindro o campana compacta que se utiliza en lactantes. El oxígeno entra por un tubo coarrugado que produce un flujo en espiral. Proporciona un alto grado de humedad. Como desventaja presenta la dificultad para alimentar al lactante y su aplicación en niños activos. En los sistemas de alto flujo, la tasa de flujo y la capacidad de reserva son tales que bastan para suministrar la totalidad de la mezcla gaseosa inspirada. En otras palabras,
el niño respira solamente gases provenientes del sistema. Veremos ahora cuáles son las fuentes de oxígeno disponibles en el mercado y cuáles son sus usos. La elección dependerá del flujo que necesite el paciente, de la zona geográfica donde resida y de la forma de reembolso que disponga, entre otros. Lo que vemos aquí son llamados tanques hospitalarios, también llamados nodrizas. Se emplean en hospitales, donde el gas se emplea en un depósito central que está localizado fuera del edificio. Desde el tanque parte un sistema de tuberías que distribuye el oxígeno hacia los diferentes paneles. Contienen oxígeno en estado líquido. Luego encontramos los tubos de oxígeno o bombonas de oxígeno. Son grandes botellas o cilindros de acero que contienen oxígeno comprimido en forma gaseosa a una presión determinada. A pesar de sus inconvenientes relacionados con la necesidad de recambios frecuentes, sigue siendo uno de los métodos más utilizados, ya que su costo es medio y no presenta ruido al utilizarlo. El oxígeno líquido basa su uso en que, a temperaturas muy bajas, ocupan menor volumen, de manera que 1 litro de oxígeno líquido libera 850 litros de oxígeno gaseoso a presión y temperatura ambiente. Como pueden ver en las fotos, se desarrollaron pequeños tanques para la distribución domiciliaria. El paciente tiene un tanque nodriza de unos 20 a 40 litros de oxígeno líquido y un dispositivo portátil que va recargando. El concentrador de oxígeno se compone de un compresor eléctrico que hace pasar el aire ambiente a través de un filtro que retiene el nitrógeno y deja pasar el oxígeno. Su gran ventaja reside en permitir la movilidad del paciente y que no precisa recambios. Es actualmente la fuente de oxígeno más utilizada. Son baratos, aunque ruidosos. No es posible su empleo cuando se requiere un flujo mayor a 5 litros por minuto. Para terminar, es importante que recuerden que el oxígeno es una droga y como tal puede presentar efectos adversos por su inadecuada administración, como ser atelectasias por reabsorción, toxicidad y depresión de la función ciliar y leucocitaria, con FiO2 mayores a 45 milímetros de mercurio, retinopatías, displasia broncopulmonar, liberación de radicales libres, peligro de incendio, riesgo de contaminación bacteriana asociado con cierto sistema de nebulización y humidificación, y debe ser administrado con precaución en pacientes con hipercapnia crónica, con presión de dióxido de carbono igual o mayor a 45 milímetros de mercurio. Muchas gracias por su atención.